Buenas noches a todos los jóvenes que se conectan a este tiempo tan especial y los que van a poder escuchar este tema luego por YouTube cuando lo vamos a estar subiendo, evidentemente, y para que ustedes también lo compartan. Ya saben, esto es compartir, compartir la invitación para que se conecten. Y si no, luego le manda el enlace. Eso sí, le dicen a la persona, no es que ahora no haces el esfuerzo, esfuérzate en conectarte y estar con nosotros, conmigo, que me estimas, así díganle a esa persona. Vamos a estar conectados. Pero si no, igual le mandan el enlace después. Vamos a iniciar este tiempo orando. Les invito a que oremos todos juntos. Les invito a que orando le demos gracias a Dios porque tiene un tema muy especial y con mucho amor de parte de Dios para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Y si tú nos amas, entendiendo que el amor es un verbo, o sea, amar, perdón, de amor, del amor sale este verbo, amar, y asociado a amar está cuidar, el proveer, el vigilar, el aconsejar, consolar. Cuántas cosas, cuántas palabras maravillosas, cuántos verbos tan bonitos y tan necesarios para nosotros que van de la mano de amar. Y Dios, que es amor, Él ama. Por lo tanto, tú, Señor, tú amas, tú cuidas, tú guías, tú provees, tú nos miras todo el tiempo y quieres tener detalles con nosotros todo el tiempo. Señor, tú nos amas siempre. Así que si entre más te buscamos, más tenemos la oportunidad de percibir y disfrutar tu amor, qué bueno hacerlo. Qué bueno que hoy viernes, a esta hora en la noche, aprovechamos que tenemos este tiempo porque salimos de la escuela, salimos de los estudios y ahora podemos descansar para luego ya el lunes reiniciar o desde antes, el sábado y domingo reiniciar las tareas, prepararse. Pero este es tiempo apropiado para hacer esta pausa necesaria, imprescindible, para retomar fuerzas y como dice el tema de hoy, para reiniciar y empezar de nuevo, pero empezar ahora bien. Y llévanos hoy a que corrijamos, porque muchas cosas las comenzamos a hacer. Hay muchas cosas que comenzaron en nuestra vida. Amistades, planes de estudio, actividades recreativas y muchas han terminado mal. O muchas están perdiendo calidad. Y vale la pena empezar de nuevo, pero empezar ahora bien. Y eso es empezar contigo, Jesús. Y hoy en tu palabra nos va a enseñar que contigo empezamos y empezamos bien. Empezamos nuevamente. Pero ahora, como tú dices y como tú harás que las cosas salgan bien, sí confiamos en ti. Señor, danos sabiduría para que hoy sea el principio de cosas muy importantes, porque cuando tú llegas a un lugar, tú llegas para iniciar cosas importantes, maravillosas, y para darle fin a aquello que ya no debe estar haciéndonos daño, que no nos puede estar poniendo en peligro, que no puede estar menoscabando nuestra vida. Señor, guíanos y fortalécenos en la fe, muéstranos por qué creerte, porque lo mejor que podemos hacer siempre es creerte. Bendecimos este tiempo confiando en lo maravilloso de tu palabra. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Amén. Y si tienen Biblia a mano, les recomiendo que busquen el segundo evangelio, Nuevo Testamento, escrito por Marcos. Así que ya con esto ya sabemos cuál es el evangelio de Marcos. Y vamos a empezar por el mismo mero, el mero, capítulo 1. Vamos a buscar entonces Marcos capítulo 1. ¿Saben qué? Aunque tengan Biblias en sus manos, díganme si se comparte, porque me parece buena idea, ¿sabes qué? Compartirlo porque así puedo señalar algunas partes las voy a sobresaltar, las voy a señalar. Así que voy a compartir con el permiso de ustedes, esperando que esto nos ayude mejor. Pero si tienen Biblias en mano, no se sientan que de repente está de más. No, por supuesto, está bien que tengan su Biblia en mano. Es más, si tienen otra versión de la Biblia, perfecto, está bien para que comparen lecturas.
Marcos 1, vemos aquí, esta es la versión Reina Valera. Si tienen otra, también sirve para que comparen. Y vamos a leer desde Marcos capítulo 1, el principio del Evangelio de Cristo, como aquí, como dice aquí. Aquí vemos acá arribita porque dirán, ¿y eso que está aquí? Esas letritas, ¿qué significan esas letritas que están ahí? Bueno, es que lo que cuenta Marcos en capítulo 1 también está referido en Mateo 3, 1 al 12. Está en el Evangelio de Lucas, del capítulo 3, del 1 al 9, y en 15 al 17. Y también lo narró Juan 1, 19 al 28. Y saben, lo bonito de esto es que cuando vemos que prácticamente en todos los evangelios comienza lo mismo que dice aquí, vemos que se confirma porque diferentes fuentes hablan con unos detalles específicos, otros no, de repente no mencionan los mismos detalles, pero dicen la misma historia. Es más, por si acaso ustedes le dicen, esas Biblias se contradicen, porque aquí dice que, por ejemplo, hay un pasaje donde dice que había dos gadarenos y en los otros dicen que era uno, ¿no? Bueno, si había dos gadarenos, dos locos, dos endemoniados, pero un autor le dio importancia a los dos y otro considerado mejor darle importancia a uno de los dos. Es como cuando ustedes, por ejemplo, dicen, oye, estaba en el parque y me encontré a Juanita con Margarita y Pedrito. Y después otro amigo le dice a las otras personas, sí, estaba Juanita. Van a decir que ustedes son mentirosos. No, ¿por qué? Nada más está Juanita. Y tú exageraste diciendo que estaba con Pedrito y con Margarita. No, simplemente que las otras personas yo no hayan mencionado a todos no quiere decir que sea mentira. No quiere decir que sea mentira. Esto lo digo por si acaso les dicen, ay, pero ¿por qué en un evangelio dice esto y en el otro no lo dice? Por lo mismo que dos personas cuentan la misma historia y siendo los dos verdaderos, diciendo la verdad, hay detalles que a veces no se mencionan. Ni siquiera es porque se me olvidan, sino porque no lo considero tan importante para lo que yo lo estoy escribiendo. Ahora con eso, y viendo que lo que se va a explicar aquí aparece en todos los evangelios, vamos a iniciar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta parte específicamente lo escribió Isaías en el capítulo 43, si no me equivoco, sí, por ahí está, ¿verdad? Pero esta parte inicial también, más que nada, se refiere a la profecía de otro profeta del Antiguo Testamento que se llamaba Miqueas en el capítulo 3. Aquí, aunque se menciona Isaías, y alguien dice, ay, ¿por qué se equivocó? Porque mencionó a Isaías y a Miqueas. Bueno, de los dos yo puedo destacar a uno. Vuelvo a la misma historia. Y Juanita y Pedro me contaron esto. Pero después cuando se lo cuento a alguien, dije, sí, como Juanita me contó, eso no quiere decir que Pedro no me lo contó. Simplemente estoy destacando una de las partes. Ya. Esas aclaraciones, vuelvo y repito, por si alguien le dice por ahí, la Biblia se contradice. Una cosa dice el otro, uno y otra cosa dice el otro. Pero a veces simplemente hay detalles que no se quieren, se necesitan repetir. Bueno, pero aquí se hablaba de Juan Bautista. Ya no lo voy a poner a hablar de estos detalles, ya. Eso era porque me parece siempre útil para que no los enreden. Pero volviendo al punto, ¿de qué comienza a hablar Marcos 1? De Juan el Bautista primero, y vamos a ver que sí, en efecto, es Juan el Bautista y Jesús. Hay alguien que se llama Juan el Bautista y él anunció que venía Jesús, su primo Jesús. Venía y ¿para qué venía? Bueno, aquí cuando dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, ese es Juan Bautista. ¿Y a quién anuncia? ¿A quién le prepara el camino? Vamos a verlo más adelante. Pero aquí dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Este que clama en el desierto, que vivía en el desierto incluso, y que vivía una vida muy sencilla, preparaba el camino de Jesús. Y le decía a la gente, enderecen su senda, pónganse en onda, podríamos decir ahora en estos días, en estos años. Sintonícense, ubíquense porque viene el Señor. Eso es lo que estaba haciendo Juan Bautista. Prepárense, viene el Señor. Estén en el camino recto para que en ese camino recto ustedes lo encuentren a Él. Ahora, ¿cómo hacía esto Juan Bautista? Bautizaba, sigo leyendo, bautizaba aquí en versículo 4 en adelante,
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí comenzamos a hablar del tema. ¿Se acuerdan? El tema es que con Jesús, habla de que con Jesús, el título para no cambiarlo, porque yo le pongo los títulos a los temas y después los cambio. Jesús, para iniciar este tema que se llama Jesús reinicia nuestro camino, vemos el primer paso. Para yo estar en un camino, tengo que dejar otro. ¿Ellos qué camino tenían que dejar? Ellos tenían que arrepentirse de estar donde estaban y comenzar a caminar en el arrepentimiento. O sea, me arrepiento de tener este estilo de vida, voy a tener otro. Esto es como el que un día dice, me arrepiento de comer tanta carne y ahora quiero comer más verduras. O sea, dejo de hacer esto para hacer otra cosa. Para yo tener un reinicio y empezar de nuevo, tengo que dejar de hacer algo. Hay una canción, cuando ustedes no habían nacido, del papá de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias. Y Julio Iglesias cantaba una canción que decía en el coro, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y yo siempre digo, ¿sabes por qué él tropezaba siempre con la misma piedra? Porque ponía el pie siempre en el mismo lugar y agarraba siempre por el mismo camino. Y esto a mí me parecía muy simpático, porque él se quejaba, tropecé de nuevo con la misma piedra, pero era porque él quería. Porque, ¿qué haces caminando por ahí, chico? ¿Qué haces yendo por ahí si no te conviene, si no es lo apropiado, si no es lo correcto, si ya se te advierte y sigues equivocándote? Así que el primer paso para reiniciar es arrepentirse. Y ellos eran invitados o más bien exhortados por Juan a decir, enderecen sus sendas, viene el Señor. Así que comiencen por arrepentirse de lo que ustedes hacen para empezar de nuevo. Ellos se arrepentían y se les perdonaban los pecados. Eran bautizados, decía, ya yo no quiero vivir esta vida, no quiero estar tropezando tanto, me arrepiento de esto y eran perdonados del pecado de hacer las cosas a su manera sin conocer la voluntad de Dios. Y salían, como dice aquí, toda la provincia de Judea, o sea, todo mundo, o sea, una multitud de gente quería ser bautizado. Qué impactante. O sea, un montón de gente quería tener nueva vida. Usted puede ser, ustedes que están ahí pueden ser de esos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener una nueva vida. Quiero aprender a hacer las cosas bien. Y va a venir Jesús. No, como Jesús llegaba ahí para enseñarles nueva vida. ¿Qué tenían que hacer ellos entonces para esa nueva vida? Comenzar a primero arrepentirse de su vieja manera de vivir para tener los oídos limpiecitos, desprogramados de lo del pasado para escuchar qué Jesús quería con ellos. Y seguía diciendo, este hombre primero que tú, mira, de hábitos muy sencillos, ¿ah? Juan estaba, dice versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Él se movía entre los humildes y vivía en el desierto, muchas veces pasaba tiempo en el desierto y comía langostas, no langostas las que venden carísimas en los restaurantes, no, insectos. Comía langostas y miel silvestre. Era un hombre de hábitos muy sencillos. ¿Y qué hacía mientras tanto? Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir bautizarse con agua? El agua limpia. Tú te arrepientes, así como el agua te limpia el cuerpo, por medio de este bautizo tú te tienes que acercar al agua del perdón, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu, y eres limpiado. Pero el que viene después que es Jesús, el que venía después de él, a los que se arrepentían, a los que eran limpios de pecado, los bautizaba con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, porque una cosa es que yo quiera dejar el pasado y otra es que yo pueda. Porque sí o no, que a veces nosotros decimos, yo quisiera hacer esto, pero mi debilidad me domina. Mis ganas, mi ansiedad me domina. ¿Sí o no? ¿Qué les ha pasado? Yo como quisiera no pelear tanto, pero es que no me las aguanto y quedo peleando. Yo quisiera comer mejor, pero veo eso ahí en la nevera y no me aguanto.
y adiós dieta. Quisiera no hablar bochinche y eso, pero es que me pica la lengua y no puedo. Bueno, a los arrepentidos Jesús le daba por medio del Espíritu el poder, no solo para hacer milagros, no solo para hacer prodigios, para hacer señales, el poder para vivir conforme a Jesús, vivir como Él, tener la capacidad de vivir con la santidad de Él. Y así viene el reinicio, porque así como cuando se gastan las baterías, yo le pongo una nueva, tengo que ponerle una nueva batería con un poder especial, con nuevas energías, con llena de energía, el Espíritu Santo me da su poder que no se gasta para yo poder, el poder para poder, sí, el poder del Espíritu Santo para yo tener la capacidad del poder empezar de nuevo. Porque vuelvo y repito, a veces no cambiamos porque no queremos. Pero ¿qué pasa con los que se arrepienten? Quieren, pero son débiles. Y para eso viene Jesús, para darnos la capacidad. Ahora, Jesús, dentro de todo esto, muy importante, él, él pecaba, no. Y el bautizo era de arrepentimiento. Y él se bautizó, pero si él no pecaba. Vamos a ver esto en los siguientes versículos, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. O sea, estaba Jesús ahí y el Espíritu Santo se apareció como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque es que a veces decimos el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo puede aparecer como paloma, puede aparecer como viento recio, puede aparecer como, como columna de nube, puede aparecer de muchas maneras. Aquí apareció como paloma, descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz era de Dios. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué decía de Jesús? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Él se complacía en el Hijo y el Hijo no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué se bautizó? Primero era un reconocimiento de la necesidad del ser humano de ser limpio. Recuerden que él era Dios, pero él es Dios y sigue siendo Dios. Pero él tenía un cuerpo humano, él lo podían tocar, él no era un holograma, él sudaba, él respiraba, él comía y sentía. Recuerden que de hecho cuando él le dieron hiel, él le desagradó esa hiel cuando estaba en la cruz. Él percibía, él le dolían los golpes. Y ese cuerpo con una naturaleza humana en un acto donde él no tenía pecado, sí lo bautizaba porque decía, ha venido aquí la limpieza para todo cuerpo humano. Esa es una forma como yo lo interpreto. O sea, hay algo claro, él no pecaba, él no tenía que arrepentirse, pero también decía con esto, yo acepto y miren, soy ejemplo, sean imitadores de mí. Si yo no lo necesito, lo hago. Ustedes sí lo tienen que hacer. Y este es un cuerpo como humano y todo cuerpo de persona tiene que ser limpio del pecado. Ahora, Jesús después de esto reinició muchas cosas y reinició no solo para la alegría de uno, sino para desdicha de alguien por ahí. ¿De quién? Tentación de Jesús. Y luego el espíritu, el mismo espíritu que bajó como paloma, ya no en forma de paloma, ya no es, ya él fue paloma fue en forma de paloma en ese momento. Luego ese espíritu bien pudo haberse hecho invisible nuevamente o pudo haber sido como viento. Luego el espíritu le impulsó al desierto, le dijo, ve al desierto. Y Jesús estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y él estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí es muy interesante porque aquí no se explica detalle, ¿se acuerdan? El hecho que yo no pongo un detalle no quiere decir que esté mintiendo, simplemente que no explicó todo como otros. Pero Jesús fue tentado por Satanás donde le ofreció convertirle las rocas en pan, las piedras en pan. Él no aceptó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, yo vivo de lo que Dios me dice, no de lo que el mundo me anda tentando por ahí. También le ofreció que le daría al mundo entero. Le daría al mundo entero, adórame, adórame.
También le dijo, tírate desde el pináculo más alto y que los ángeles te apañen. No, porque yo, ¿por qué tengo que obedecer a Satanás? Y también, miren que Satanás es bien mentiroso, porque le dijo, "A- adórame y yo te daré el mundo entero". ¿Saben qué? A veces el diablo, Satanás nos ofrece cosas y eso sin decirte que después si yo estoy con Dios, Dios me la va a dar. Porque a veces nosotros queremos, por ejemplo, vamos a poner, puede pedir legítimamente, yo quisiera tener una novia, dice el muchacho, o el, no, o el muchacho, o la muchachita dice, yo quisiera tener un novio, y dice Dios, bueno, si en su momento habrá un momento apropiado donde tú lo vas a recibir. No te preocupes por eso, tú tranquila. Pero ¿qué dice el diablo? No, 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 yo te lo doy ya. Resulta que no es ya, es cuando Dios dice. ¿A quién le dijo entre las tentaciones, yo te doy el mundo entero? Pero Jesús no lo aceptó. Primero, porque no le hace caso al diablo. Y segundo, porque resulta que cuando vemos Apocalipsis, al final el mundo llega a ser soberano. Totalmente Jesús es el gobernador del mundo. Satanás echado al lago de fuego, destruido. Y Dios le da el poder del mundo. Esta tierra será renovada y nosotros, es más, vamos a gobernar con él. Nosotros vamos a ser los ayudantes de Jesús. Así que él, ¿para qué iba a agarrar lo que Satanás le estaba ofreciendo si él sabía que primero no tenía que andar obedeciendo a Satanás? Y segundo, yo que voy a estar apurando cosas, yo espero si la tierra va a estar bajo mi dominio. Eso es lo mismo que les pasa a ustedes, que les puede pasar a ustedes. Dios les promete muchas cosas buenas, pero Satanás le dice, no, 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 agárralo ya. Agarra ese muchacho, eso tal vez no sirve para nada, pero agárralo, yo después lo convierto en buena gente. Eh, agarra ese dinero que no es tuyo, agarra esa oportunidad que no es tuya, que no está bien, y uno se apura. Mejor es esperar en Dios. Ahora, aquí fue también el inicio de la derrota de Satanás, porque si él vencía a Jesús en el desierto, Jesús pecaba y ya no podía pagar por nuestros pecados porque él tenía que pagar por los suyos primero. Y él venció allí. Y miren, cuando yo soporto la tentación, me pasan tres cosas. Aquí dice, venzo a Satanás. Primero, lo venzo a él, no le doy el gusto a él. Segundo, me puede proteger. Dice que Jesús estaba con la fiera, o sea, él estaba en el desierto y en el desierto había fieras y las fieras no, ni lo mordieron, nada, ni lo lamieron siquiera, no lo molestaron. Y los ángeles servían, o sea, los ángeles estaban con él. Usted no le hagan caso al mal y el mal huirá de vosotros. Puede haber peligros. Ustedes tranquilos. Dios puede cambiarle el corazón a incluso hasta malas personas porque ustedes confían en Dios y los ángeles les servían. Puede ser que a lo mejor las fieras veían a los ángeles y discernían. A los animales tienen percepción muy especial. Ellos presienten cosas. Eso es digno de un estudio también muy interesante, pero es así. No es el estudio que vamos a hacer ahora mismo. Y tal vez por ver a los ángeles ahí, no le hacían nada. Recuerden que eso pasó también con Daniel cuando estaba rodeado de leones. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? Si normalmente lo echaban con leones hambrientos. Porque Dios puso temor en esos leones. O le quitó el hambre también. Algo hizo, porque Daniel confiaba en Dios. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de el reiniciar? Pues Jesús, después que vence a Satanás, principia su ministerio, inicia, y al iniciar él comienza a reiniciarle la vida a un poco de gente. Ahora, Juan fue encarcelado, sí, pagó el precio, pero él está dispuesto a eso. Así que vamos a leer esta parte. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vuelvo y repito, para yo reiniciar mi vida, tengo que dejar de creer que lo que estoy haciendo está bien. Siempre para yo meterme en un camino nuevo, tengo que desechar el viejo. No puedo estar en el viejo y en el nuevo. No puedo estar en eso porque al final no soy ni, como dicen en el campo, como decían los abuelos. Yo creo que ese es un dicho que ya no se dice, es ni chicha ni limonada, pues.
Si yo quiero estar en lo viejo y en lo nuevo, no soy ni una cosa ni la otra. No puedo estar en dos lugares. Así que él, para reiniciarle la vida a la gente, le dijo, arrepiéntanse, dejen eso atrás y crean en las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Sabían, no? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas qué eran? Llegó Jesús para dar vida nueva. Y así comienza a llamar a gente y a meter a gente en la historia. Jesús llama a 4 pescadores. Vamos a leerlo a partir del 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores en ese momento. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. O sea, ustedes agarran peces, los venden, comen de esos. Algunos los asan, los pasan por el fuego. Sea de una u otra forma, esta es su vida. Yo les invito a que reinicien su vida. Síganme a mí y yo les voy a dar un propósito mayor. Los pescadores agarraban los peces, los vendían para que la gente los comiera y algunos se los comían. Los preparaban, se lo dan a los hijos, a las esposas, a los padres, a quienes mantuvieran. Ellos vivían era para alimentar, para cobrar dinero y ya. Vivían para trabajar. Jesús le dijo, vamos a empezar una vida. Ahora ustedes no van a trabajar solamente para hacer dinero, pagar cuentas y pasear o lo que sea y comprarse ropa bonita. Ustedes van a tener una vida para ganar personas para la eternidad. Van a hacer algo mucho más importante. Pero yo les invito, ¿no? Él les dijo, síganme, síganme, venid en pos de mí y les daré una nueva vida. Haré que sean pescadores de hombres. Para yo entonces reiniciar mi vida, tengo que dejar algo y tengo que hacer la invitación y tengo que aceptar la invitación de hacer algo y con Dios siempre será mejor. Siempre será mejor. En mi caso, ¿qué yo dejé? Bueno, ya muchos años yo escribía para televisión, para teatro, para radio, o sea, actuaba esas cosas. Y escribiendo para televisión un programa que era el que número uno los sábados en la noche, un programa muy exitoso. O sea, éramos muy, ay, que respetaba, toda esa cosa, ¿no? El respeto a la fama, porque respetito mientras que eres famoso, o mientras que estás en algo bueno, apenas que caes, ya todo el mundo hasta se burla de uno. Pero bueno, independientemente de eso, y Dios me dice, vamos a parafrasearlo, vamos a parafrasearlo. Ellos eran pescadores de hombres, ahora pescadores de peces, ahora van a pescar hombres, van a llevar a personas a la eternidad. Saben que, haciendo una comparación, ¿por qué a mí me gustaba mucho trabajar? Sobre todo yo trabajaba drama, sí, sí era necesario el drama, pero a mí me gustaba mucho el humor, porque yo decía, yo quiero trabajar en algo que le produzca alegría a la gente, que la gente esté triste y quede feliz. Y el Señor me dijo, prácticamente es, ¿te gusta darle felicidad a la gente para que se le olvide el problema? Ahora trabaja para darle felicidad a las personas en la eternidad, porque quienes, cuando ya llegue lo eterno, lo perfecto, estarán felices para siempre y reirán para siempre, serán los que crean en el Señor Jesús por tu palabra. Por decir, más bien por anunciar el Evangelio, por decir mi palabra, pero dilo tú. Entonces, claro, si sigo escribiendo humor, voy a hacer que la gente tenga una sonrisa que dure esta noche, una semana o dure unos añitos. Si le sirvo al Señor, voy a hacer que la gente esté feliz para siempre. Y me reinicié. Y me reinicié. El Señor siempre nos reinicia para que hagamos cosas mayores. Y dejando luego sus redes, yo dejé en ese tiempo los libretos de televisión, los dejé. Bueno, dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, estas personas reiniciaron su vida para hacer algo mejor. Dios nos dice, tú haces esto, yo te voy a enseñar a vivir mejor en todas las áreas. Otro que reseteó su vida, el verdadero gran reseteo, el que sí debemos vivir el Señor. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice así,
Y entraron a Capernaum, ya Jesús con sus 4 discípulos, no, eran 12, pero ahí ya iban 4, faltaban 8 más que después fue llamando. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, o sea, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Él les enseñaba a la gente a que aprendieran a vivir. Le enseñaba vivan la verdad, o sea, reseteando a todo el mundo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de la época. Imaginen, los escribas toda la vida estudiando, y llegaba Jesús y era mejor. Era mejor que ellos. Siempre Jesús es mejor. Pero había en la sinagoga, o sea, ellos eran reseteados. Ahora sí conocemos la verdad. Llegó Jesús y ahora sí entiendo la palabra. Pero, o sea, no solamente ellos se reinició su vida en su conocimiento, sino, miren este caso muy interesante. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién estaba hablando por él si él era uno solo? No solo un espíritu, había había con espíritu inmundo. Su espíritu, su área espiritual estaba inmunda porque había espíritus, demonios en él. Y estos demonios sí sabían lo que no saben estos hombres, porque ¿qué decían los que estaban en la sinagoga? Decían, oye, este hombre es admirable porque enseña con autoridad. No sabían todavía quién era él. Los demonios sí sabían. Sabían que no solamente alguien que era brillante para enseñar, sabían que era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y que no solamente era alguien que enseñaba muy bien, sino que tenía el poder de destruir a los espíritus malvados. Por eso le dicen, has venido para destruirnos. Ellos se aterrorizaron. Ellos sabían quién era. Jesús y los demonios se conocían desde la eternidad, antes de la creación de la tierra, porque los espíritus fueron, acuérdense, hubo muchos ángeles que cayeron, ángeles caídos. Cuando antes que se cayeran, todos ellos se conocían. Y Jesús sabía quiénes eran. Triste para Jesús, me vino verlo, también que estaban, y miren aquí, ven, a punto de ser destruidos por malvados, por ocurrentes, por destructores, porque querían destruir a la gente. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Y saben qué es lo bueno? ¿Cómo fue la vida de ese hombre a partir de ese momento? Sin demonios. Comenzó bien. Tuvo una segunda oportunidad. ¿Por qué este hombre tenía espíritus? Le echaron una brujería, puede decir. Yo pienso que muchas veces estos espíritus entran porque nosotros, miren, normalmente es muy habitual que los espíritus entran, los espíritus inmundos, porque nosotros le damos chance. Nosotros podemos dejar que esos espíritus entran con estos famosos pactos. Tengan mucho cuidado con esos jueguitos en la escuela de Juanito y de Charlie, no me acuerdo qué otros jueguitos. Cuidado con Ouija, cuidado con esos juegos, porque ahí se le está permitiendo que entren. Ustedes los invocan y ellos entran. Cuidado con lo que ustedes están haciendo. Muchas veces entran de forma a veces confusa para uno. A mí me llegó a pasar a través de una especie de yoga que yo practiqué. A través de una especie de yoga antes de recibir a Cristo y yo percibí. Y como yo les he dicho, a las funciones de mi cuerpo cambiaban, mi cuerpo actuaba de otra manera. Increíble. Había cosas que mi cuerpo hacía que otros cuerpos no podían hacer. Y eso estaba mal. Porque había espíritus en mí. Y cuando yo recibí a Cristo, yo pedí que me sacaran todo eso, porque yo entendí que yo estaba con demonios dentro. Yo los dejé entrar. Así que tal vez este hombre cometió errores o sus padres, pero entraron estos demonios. Pero él tuvo un reinicio. Llegó Jesús y ahora sí, vamos a empezar como es, con el pie derecho, no con el izquierdo. Vamos a empezar bien para que vean, si tienen algo en lo que tienen que empezar, acérquense a Jesús. Bien,
Jesús sana a la suegra de Pedro. Aquí me gusta mucho esta historia porque hay unas palabritas finales en este pasaje, en el último versículo, que me gustan mucho estas palabras. Al salir de la sinagoga, recuerden que él estaba enseñando, ¿no? Sale de la sinagoga, enseña, libera a este endemoniado, al lunático este, y sale de la sinagoga y vinieron a casa de Simón y Andrés. Acuérdense, con Jacobo y Juan, estaban los 4 primeros discípulos. Y fueron a la casa de Simón y su hermanito Andrés. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ahí está, la mamá de mi esposa está bien enferma. Jesús, mira, yo creo que Simón, claro, después del milagro que vio, estaba mucho más tranquilo y decir, no, yo donde yo le diga a Jesús, esto se puede resolver. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. O sea, ella estaba en su condición de enferma. Jesús la tomó y se fue la fiebre. Pero no solo hubo un reinicio con sanidad, sino que las últimas 4 palabras, a ver, ¿cuáles son las 4 últimas palabras de este versículo 31? Yo las puedo decir, pero quiero que alguien las diga. A ver, abra micrófono. ¿Cuáles son las 4 últimas palabras de este versículo 31? A ver, yo me la sé y ustedes la están viendo. ¿Cuáles son las 4 últimas palabras? Que quiero a ver quién es y ya sabe por qué, yo sé por qué es bueno que lo digamos. A ver, vamos, o lo hago de a dedo, pues vamos a ver, lo hago de a dedo. A ver, que me salga, tengo los ojos cerrados aquí, que me salió. Denise. Ah, yo no lo hice intencionalmente. Denise, ¿cuáles fueron las últimas 4 palabras de este versículo? No miré. A ver, no me digas, Denise, que estás con el micrófono cerrado porque estás en la cocina o estás con la televisión. ¿Será posible? Hola, Denise. Hola. Bueno, si no habla, tampoco la puedo forzar. Y si nadie abrió el micrófono, yo lo leo, pues, ¿cómo me hubiera gustado que hubieran abierto el micrófono? Las 4 últimas palabras son estas, y ella le servía. O sea, la mamá de la esposa de Pedro, o sea, la suegra de Simón, porque ese Simón es el que Jesús llamaba Pedro, se sanó y ella reinició su vida ahora haciendo algo nuevo, sirviéndole a Jesús. Ella le servía. Ahí no dice que le sirvió ese punto. Es más, hay referencia histórica que ella siguió ayudando a Jesús. Tuvo un comienzo porque ella entendió que había sido sanada por Jesús y dijo, no, a este que me sanó yo lo voy a servir. A veces nosotros vemos el caso, hay personas que dicen, ay, una vez el Señor me sanó, me consiguió trabajo y tú le serviste. No, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ya, normal. ¿Por qué no servirle? Vamos a iniciar un servicio de gratitud sirviéndole al Señor. No es que el Señor lo haga para que le sirvamos, porque Él mismo dice, si yo quisiera, o sea, hay ángeles que le sirven. ¿Qué vimos en el desierto? Que los ángeles le servían. El Señor necesita que nosotros le sirvamos, pero Él se alegra que destinemos nuestra vida para servirle. ¿Y cómo le servimos al Señor? Ayudando en su obra, anunciando el Evangelio, llevando a otros a la salvación, diciéndole a sus amigos, conéctate, te va a servir esto, dándole palabras. Esas son formas de servir. Amando a la gente, yo le sirvo a Dios. Ahora, otros más reiniciaron su vida. A ver, muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, oye, pero es que no paraba. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Claro, ya había sanado el endemoniado y le quita la enfermedad a la suegra de Pedro, de Simón. Oye, todo eso como que se corrió como pólvora porque llegaron el montón de enfermitos, pues los enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se acolpó a la puerta. ¿Y qué hizo él? Ay, pero ¿para qué me...? No, no, no. ¿Para qué me metí en esto? No. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, ¿a cuántos les reinició la vida quitándoles demonios, dándole una segunda oportunidad? ¿A cuántos que de repente estaban inválidos, ciegos?
Un ciego, para los ciegos la vida se acabó y les dio vista. Jesús llegó y les dio una nueva oportunidad, porque la salud es una nueva oportunidad y no tener demonios es una nueva oportunidad. Vemos cómo Jesús le reinicia la vida a mucha gente, pero muchos, ¿por qué se les reinicia la vida? Porque se acercan a Jesús y le decían, mira, este es mi problema, sáname por favor. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Mire que después de estar entre tanta multitud, se fue a un lugar desierto para orar. Y le buscó Simón y los que con él estaban. O sea, él estaba solo y hallándole y le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, para esto venido, para reiniciar, para darle nuevo aliento, nueva oportunidad. Mira, hubo una gente que fue tan reiniciada que estaban muertas. La hija de Jairo, eh, Lázaro, por ejemplo. Personas que estaban ya en lo más acabado de la vida, que es morirse. Y Él les dio una nueva oportunidad resucitándolos. Y me gusta mucho esta expresión de Jesús. Y que la vi, pero quiero leerla nuevamente como estaban cuando le dijeron todos te buscan. Ajá. Porque para esto he venido. Y Jesús está llamándolos a ustedes para decirle, yo te puedo hacer que comience nuevo y que comience bien, comience la vida conmigo. Jesús sana a un leproso, versículo 40, ya terminando. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Miren este leproso, ¿no? La lepra es una enfermedad asquerosa, la piel como podrida. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Pero qué humilde, ¿no? No le exige, usted tiene que limpiarme, no, límpieme. Si tú quieres, Señor, si usted quiere, límpieme. Y Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, porque Jesús quiere siempre hacernos el bien. Sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, o sea, que ofrendara. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Él no quería deshonrar tampoco al sacerdocio. Vayan allá, honren a Dios. No quiero sacarlos del templo, no quiero sacarlos de la sinagoga, no quiero que dejen de tener esa vida. Honren al Señor, respalden a su iglesia. Él no pensaba solamente en él, pero en ese momento el leproso se entusiasmó y comenzó a decirle a todo el mundo. Aparte que estratégicamente él necesitaba también no espantar. Miren, algo que produjo Jesús en los enemigos, lo que eran los escribas, los fariseos, fue odio y temor. No era el tiempo de asustar ni que él quería entrar, él quería tener un perfil bajo, él quería no ser famoso de inmediato, sino en un perfil bajo. Él sabía que poco a poco era inevitable que su nombre iba a ser conocido no solo por los que lo amaban, sino por sus enemigos. Hay un proceso, hay un tiempo, un paso a paso. Pero bueno, ¿cuántas veces uno quiere hacer lo correcto y viene otro y con entusiasmo? A veces no con mala intención y la daña, pues. Oye, y después Jesús no podía entrar. No lo dejaban entrar porque o sea, bajo un perfil bajo. Así que él que hacía se quedaba en los lugares desiertos y la gente iba a él. O sea, él no es que quería estar solo, yo no creo que nadie me moleste. No, yo quiero entrar a la ciudad, quiero enseñar, entrar ahí mismo donde están los escribas, enseñarles a ellos también. Pero para eso necesito un perfil bajo. Pero bueno, ya que no puedo entrar, vengan, yo los ayudo. Acá fuera del desierto, yo voy a seguir sanando, voy a seguir enseñando, voy a seguir reiniciando vidas. ¿A cuántos reinició aquí?
¿A cuántos le dio nueva oportunidad? Uf, prácticamente en todos los pasajes hubo personas y sobre todo con más poder después que él venció a Satanás en el desierto, a cuántos le dio nueva vida? Y el mejor reinicio es que nosotros pasamos de muerte, que nosotros íbamos a morir, ser condenados a vida eterna, a salvación. ¿Qué mejor reinicio que ese? Antes de yo recibir a Cristo era una persona que si moría me perdía, porque seguía honrando mis pecados y seguía amando mis pecados y seguía obedeciendo a mi Dios pecados. Mi Dios se llamaba pecados. Todos los pecados me gobernaban a mí. Ahora soy de Cristo y comienzo una vida no solo dejando hacer daño a la gente, porque la gente dice, pero ¿cuál es el problema del pecado? Que el pecado daña. Es más, uno dice, pero si el pecado divierte, ajá, sí, vamos a ver. El que es infiel a la esposa dice, el pecado me divierte. Pregúntenle a la esposa si le divierte. Pregúntenle a los hijos que ven eso con tristeza si eso es divertido. El que se embriaga, el borracho, dice, el pecado, el alcohol me alegra y me divierte. Pregúntenle a los hijos del borracho si eso les alegra. Cuando yo era un muchacho, yo me acuerdo que había un señor que se pegaba estas borracheras horribles y la gente se reía cuando lo veían porque él era muy silencioso. Iba a la cantina en silencio y cuando regresaba era una algarabía, una gritería y los hijos se escondían. Los hijos, ¿cómo sufrían? Los hijos y la esposa, ¿cómo sufrían por el borrachito ese? Entonces uno dice, el pecado divierte, sí. A usted, no sea egoísta. El pecado suyo le hace daño a los demás. Y también cuántos problemas le busca a usted. Ahora el Señor nos llama a reiniciar sin esos pecados, libres. Pero lo único que Él nos dice, ven, confía en mí, arrepiéntete primero para reiniciar tu vida, arrepiéntete de lo que hacías antes y ahora créeme. Él le dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, dejen de creer en eso que está mal, dejen de hacerlo y ahora crean que yo les voy a decir cómo vivir. Les voy a enseñar a vivir. Y si para eso necesito quitar enfermedad, devolverle la vista, necesito echar fuera demonios, lo voy a hacer porque quiero que ustedes tengan una nueva vida. Con el Señor reiniciamos de verdad, un tremendo reinicio. Y por eso yo estoy muy contento de poder compartirles este tema. A quienes están aquí, a Jackie, a Ana y María, a Héctor, a Denise, a Subeli, a Erika, si Luis está por ahí también, a los que están aquí conectados. Yo quiero que ustedes disfruten la bendición que es iniciar. Y pónganse a pensar en resumen, ¿cuántas cosas hicimos mal? Piensen eso. ¿Cuántas cosas hicimos mal? ¿Cuántos ex amigos tenemos? ¿Por qué? Porque nosotros le hicimos daño o porque por no entender dejamos que ellos nos hicieran daño. ¿Cuánto, cuántas oportunidades perdimos? Estamos en buenos lugares, ¿y por qué ya no podemos ir allá? Tal vez a algunos aquí le ha pasado que antes yo podía ir a tal lugar y ya yo no puedo por el problema que me busqué ahí. Yo no quiero volver a cometer ese error. Entonces el Señor dice, bueno, arrepiéntete de esas cosas que hicieron que pasaran esos problemas y ahora vive conforme a mí. Arrepiéntete de lo que hacías y créeme. Arrepiéntete de lo que hiciste mal y ahora créeme. Haz lo que yo te digo y te va a ir bien y vas a reiniciar tu vida y muy, muy, muy bien. Se lo dejo como meditación. Vamos a orar. ¿Qué tal? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo y muéstranos qué cosas hemos hecho mal, qué oportunidades perdimos, qué amistades perdimos también, qué cosas bonitas dejaron de ser, porque nos equivocamos haciendo mal o porque dejamos que otros hicieran mal. Porque hasta en eso yo a veces guardo mi corazón, diciendo a la gente que está haciendo algo malo, no lo hagas, eso va a dañar mi amistad contigo. Va a dejar
que nos separemos. Va a hacer que ya no podamos disfrutar estos tiempos. Pero eso aplica en todo. Por no pensar bien el dinero que perdí, las cosas que se me dañaron, las cosas que se arruinaron, las oportunidades que se fueron, que dijeron adiós. Arrepintámonos entonces de haber hecho esas cosas y ahora, Señor, que creamos siempre en ti. Que si tú dices, y es más, ante todo lo que voy a hacer, busco en la Biblia y si no se encuentra en la Biblia, Señor, que busque y le pida a mi pastora, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Y al hacer lo que tú dices, vamos a ver resultados diferentes. Es tiempo de arrepentirnos de lo malo que hicimos y de creerte a ti para que, haciendo lo bueno, reiniciemos nuestra vida. Señor, te doy gracias por este tiempo y lo que nos has enseñado. En nombre de Jesús. Amén.